BBQ Noticias México. Buenos días, descifradores de la realidad nacional. Soy Isabela Briones. Y esto es BBQ Noticias México, donde los martes no son para fingir que todo está bien, sino para entender exactamente por qué la universidad más prestigiosa del país tuvo que cerrar la mitad de sus instalaciones porque ya no puede garantizar que sus estudiantes no serán asesinados. Hoy arrancamos con 7 noticias que revelan por qué este martes será recordado como el día en que México tuvo que admitir varias verdades incómodas simultáneamente. Desde la UNAM, máximo símbolo de educación pública mexicana, suspendiendo clases en más de la mitad de sus departamentos después del asesinato de un estudiante de 16 años, hasta el sector cárnico descubriendo que las medidas sanitarias por gusano barrenador son en realidad diplomacia con Estados Unidos disfrazada de veterinaria. Y mientras el gobierno firma acuerdos bilaterales contra el tráfico de armas que no atacan el problema real, que esas armas se venden legalmente en Texas, cancela 170 programas IMEX de empresas maquiladoras por incumplimientos administrativos, que suenan más a recaudación desesperada que a aplicación de la ley. Y cerramos con la ironía perfecta: México será sede del Foro Mundial de Seguridad Social 2028, celebrando sistemas de protección social, el mismo día que un mexicano muere en una instalación de ICE en Dallas y el gobierno de Campeche expropia terrenos de la madre del líder del PRI para construir una universidad. Es México en una cápsula, reconocimiento internacional mientras el colapso institucional doméstico acelera. Si creían que entender cómo México puede ser simultáneamente anfitrión de foros globales y escenario de violencia institucional era complicado, hoy les demostramos por qué en BBQ Noticias México sabemos que cada noticia nacional tiene 3 capas de política, 5 niveles de corrupción y 7 consecuencias que nadie está calculando. Empezamos. Aviso importante: las imágenes, videos o recreaciones que verán en este noticiero son ilustrativas. Su objetivo es facilitar la comprensión de los hechos. No corresponden a material real de los acontecimientos, sino a recreaciones basadas en la información disponible. En BBQ Noticias reafirmamos nuestro compromiso con la veracidad de la información. Agradecemos su confianza y comprensión. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. UNAM, la máxima casa de estudios, no puede proteger a sus estudiantes. Comenzamos con la noticia que debería provocar una crisis nacional, pero que probablemente será normalizada en 72 horas. Tras el asesinato de un estudiante de 16 años en la Escuela Nacional de Ciencias y Humanidades Sur, la Universidad Nacional Autónoma de México suspendió o trasladó a modalidad en línea las clases en más de la mitad de sus departamentos. Vamos a ser absolutamente claros sobre lo que esto significa. La UNAM, institución educativa más prestigiosa de México, con 95 años de historia, autonomía constitucional y símbolo de educación pública, acaba de admitir públicamente que no puede garantizar la seguridad física de sus estudiantes dentro de sus propias instalaciones. No es que haya habido una amenaza externa específica. Es que un estudiante de 16 años fue asesinado en el campus, y la respuesta institucional es cerrar la mitad de la universidad porque asumimos que podría volver a pasar. Es capitulación ante la violencia normalizada. Los hechos son brutales. En el Colegio de Ciencias y Humanidades Sur de la UNAM, un estudiante de 16 años fue asesinado por un compañero de 19 años que ingresó al plantel con un arma blanca. El presunto agresor también hirió a un trabajador. Y la respuesta institucional fue en cascada. La Facultad de Filosofía y Letras anunció paro total de actividades. La Facultad de Química, la de Enfermería y Obstetricia, y Artes y Diseño también. No solo están respondiendo al asesinato, están respondiendo a amenazas subsecuentes. La violencia generó más violencia. Lo que este caso revela sobre el colapso institucional de la educación pública en México. No es incidente aislado, la UNAM ha tenido múltiples casos de violencia. Esto es un patrón. Fallo de seguridad múltiple: un estudiante entró al campus con arma blanca, atacó a otro estudiante hasta matarlo, y hirió a un trabajador. Cada punto de ese proceso representa un fallo institucional. La respuesta: cerrar en lugar de proteger, en lugar de reforzar la seguridad. La solución es suspender clases. Es admitir que proteger físicamente a los estudiantes dentro del campus es imposible. El rector Leonardo Lomelí se comprometió a reforzar seguridad y servicios de apoyo psicológico. Pero la realidad: la UNAM tiene un presupuesto limitado, autonomía que dificulta la intervención policial externa, y una tradición de autogobierno estudiantil que complica la implementación de medidas de seguridad estrictas. El rector está estructuralmente limitado. Jesús Israel tenía 16 años. Fue asesinado por un compañero de 19 años con arma blanca en instalaciones educativas que deberían ser las más seguras del país. Y la solución es que cientos de miles de otros estudiantes ahora tomen clases en línea porque asumimos que el campus no es seguro. No estamos resolviendo la violencia, estamos evadiendo la presencia física para que la violencia no tenga objetivos inmediatos.
La pregunta que nadie responde. Si la UNAM, con recursos, prestigio y autonomía constitucional, no puede garantizar la seguridad de sus estudiantes, ¿qué esperanza tienen universidades públicas estatales con menos recursos y más vulnerabilidad? La respuesta es obvia, pero nadie quiere decirla: ninguna esperanza. Esto es el nuevo normal de la educación pública mexicana. Sector cárnico versus gusano barrenador, cuando sanidad es diplomacia. El sector cárnico continúa rechazando nuevas regulaciones gubernamentales que exigen tratamiento con ivermectina 72 horas antes del traslado de ganado. La industria denuncia que estas medidas, supuestamente por brote de gusano barrenador, podrían dañar la cadena de suministro. Estas regulaciones no surgieron porque México descubrió súbitamente que el gusano barrenador es un problema crítico nacional. Surgieron porque Estados Unidos amenazó con cerrar la frontera al ganado mexicano si no implementábamos protocolos que ellos consideran adecuados. Es soberanía sanitaria condicionada. Y hoy vemos las consecuencias operativas de ceder a esa presión. Las reacciones del sector. Ganaderos pequeños: cumplir con el protocolo es logísticamente imposible sin infraestructura veterinaria que no tienen. El costo puede significar la diferencia entre ganancia y pérdida. Grandes productores: pueden absorber los costos pero están furiosos por la imposición sin consulta adecuada. Sienten que el gobierno los usa como variable de ajuste en una negociación diplomática. Consumidores: eventualmente pagarán el aumento de precio de la carne si el protocolo causa desabasto o encarece la producción. Ayer vimos cómo México regula síntomas en lugar de causas. Hoy vemos cómo México implementa políticas domésticas diseñadas en Washington. Es el mismo patrón: soberanía nominal, subordinación práctica. Acuerdo México-EU armas, anuncios bilaterales que no cambian nada. Y continuando el patrón, llegamos al nuevo acuerdo bilateral México-Estados Unidos para combatir el flujo de armas ilegales hacia territorio mexicano, reforzando la colaboración e intercambio de inteligencia. Si esta noticia les suena familiar, es porque literalmente cubrimos un acuerdo similar hace 2 días. Y antes de eso, hubo otros. México y Estados Unidos han firmado aproximadamente media docena de acuerdos históricos para combatir el tráfico de armas en la última década. Ninguno ha reducido significativamente el flujo de armas porque ninguno ataca la causa raíz, que esas armas se venden legalmente en Estados Unidos. Este es un acuerdo performativo perfecto. Políticamente útil, ambos gobiernos generan una foto op y un comunicado de prensa. Operativamente irrelevante, no regula las ventas de armas en Texas, Arizona, Nuevo México. No responsabiliza a dealers que pierden inventario sospechosamente. Resultado predecible: dentro de 12 a 18 meses, tendremos otro acuerdo histórico, porque este no habrá funcionado. Cientos de miles de armas cruzan anualmente de Estados Unidos a México. Si los acuerdos bilaterales funcionaran, ese número debería estar bajando. No lo está. La definición de locura es hacer lo mismo repetidamente esperando resultados diferentes. Por esa métrica, la diplomacia bilateral México-EU sobre armas es institucionalmente demente. Cancelación 170 programas IMEX, cuando cumplimiento es recaudación. Pasamos a la noticia que revela cómo el gobierno federal está usando el enforcement administrativo como herramienta de presión fiscal. El gobierno publicó la cancelación de 170 programas de industria maquiladora y servicios de exportación, IMEX, por incumplimientos como no entregar informes anuales y no actualizar domicilios fiscales. Vamos a traducir esto de lenguaje burocrático a realidad económica. El programa IMEX permite a empresas importar insumos temporalmente sin pagar aranceles y eventualmente exportan el producto terminado. Es la columna vertebral de la industria maquiladora mexicana. Cancelar 170 programas simultáneamente por incumplimientos administrativos suena a aplicación de ley. Pero el timing y la escala sugieren otra cosa: presión fiscal cuando el gobierno necesita ingresos. Lo que realmente está pasando. Los incumplimientos son incumplimientos reales, pero del tipo que históricamente se manejaban con multas o advertencias. La cancelación total es una medida nuclear. El timing, septiembre/octubre, es cuando el gobierno evalúa si cumplirá las metas fiscales anuales. Si los ingresos están bajos, el enforcement aumenta dramáticamente. No es coincidencia. El impacto: el proceso es costoso, requiere abogados y genera incertidumbre. Es presión económica disfrazada de aplicación administrativa de la ley. México necesita ingresos fiscales. La recaudación tributaria tradicional es políticamente difícil.
Entonces el gobierno intensifica el enforcement de regulaciones existentes para generar ingresos vía multas y compliance forzado. Es recaudación indirecta, no aumentamos impuestos formalmente, solo la aplicación de reglas que siempre existieron pero que aplicábamos selectivamente. Expropiación Campeche, construir universidad quitando terrenos al PRI. Y llegamos a la noticia que tiene todas las capas de política mexicana. El gobierno de Campeche anunció que expropiará 4 terrenos privados, uno perteneciente a la madre del dirigente nacional del PRI, para construir la futura Universidad Rosario Castellanos. Vamos a apreciar las múltiples dimensiones de esta movida: educación pública, noble, mediante expropiación, controversial, de terrenos privados, legal pero polémico, uno pertenece a la madre del líder del PRI, políticamente delicioso, para una universidad nombrada por Rosario Castellanos, simbólicamente progresista. Es un chef's kiss de política mexicana, hacer algo supuestamente bueno de manera legalmente cuestionable mientras simultáneamente golpeas a un adversario político. Lo que esto realmente significa. La expropiación, constitucionalmente legal si es por utilidad pública y con compensación justa. Pero, justa compensación, es donde los pleitos eternos comienzan. El target político, que uno de 4 terrenos pertenezca a la madre del dirigente nacional del PRI no es coincidencia. El gobierno sabe exactamente qué está haciendo, enviando un mensaje que pueden tocar propiedades de la oposición. La Universidad Rosario Castellanos, usar el nombre de una escritora, poeta y feminista icónica es políticamente brillante. ¿Quién se opone a honrar a Rosario Castellanos? Pero también enmarca cualquier oposición a la expropiación como estar contra la educación y el feminismo. Es laufare político disfrazado de proyecto educativo. Los propietarios tienen 5 días hábiles para impugnar. 5 días hábiles. Para contexto, los litigios de propiedad normalmente toman años. Es velocidad diseñada para dificultar una defensa efectiva. México sede Foro Mundial Seguridad Social 2028, reconocimiento internacional ignora realidad doméstica. Y llegamos a la noticia que encapsula perfectamente la brecha entre la imagen internacional de México y su realidad doméstica. Ciudad de México fue elegida sede de la 36ª Asamblea General y Foro Mundial de Seguridad Social para 2028. México será anfitrión del Foro Mundial de Seguridad Social, celebrando sistemas de protección social, en 2028. Mientras tanto, en el México real de 2025, el 55% de los trabajadores en economía informal, sin seguridad social, el IMSS con déficit crónico y hospitales saturados, pensiones que no alcanzan para vivir dignamente, y estudiantes asesinados en universidades que no pueden protegerlos. Pero sí, celebremos que nos eligieron para el hosting internacional de un foro sobre seguridad social que no tenemos. Esto revela un patrón clásico de diplomacia mexicana: imagen internacional versus realidad doméstica. México es experto en proyectar una imagen progresista internacionalmente mientras su realidad doméstica es significativamente más problemática. El beneficio real: alojar el foro trae inversión en infraestructura de eventos, turismo diplomático y prestigio nominal. Nada de eso mejora la seguridad social del mexicano promedio. La ironía brutal: para 2028, cuando México sea anfitrión, la informalidad laboral probablemente habrá aumentado, el déficit del IMSS será mayor, y la cobertura de pensiones será menor. Estaremos celebrando la seguridad social que tenemos menos de en 2025. México ha sido anfitrión de múltiples foros sobre temas donde somos objetivamente deficientes: seguridad, mientras la violencia aumenta; derechos humanos, mientras las desapariciones continúan; desarrollo sostenible, mientras la deforestación acelera. Es diplomacia como performance, actuar como el país que queremos ser ante una audiencia internacional, mientras ignoramos el país que realmente somos. Mexicano muerto en ICE, ciudadanos convertidos en estadísticas diplomáticas. Y cerramos con la noticia que revela el costo humano de las políticas migratorias. Miguel Ángel García Hernández, mexicano de 32 años, falleció tras un ataque en una van dentro de una instalación de ICE en Dallas. El gobierno mexicano solicitó una investigación exhaustiva y ofreció apoyo. Vamos a ser claros sobre lo que sabemos y lo que no. Lo que sabemos: mexicano de 32 años muerto dentro de una instalación de ICE en Dallas por un ataque con francotirador. México pidiendo investigación. Lo que no sabemos: las circunstancias exactas del ataque, quién disparó y por qué. La falta de claridad no es accidental. Es como estas situaciones siempre se manejan: información mínima, investigación prometida, eventualmente olvido. Este caso sigue un patrón. Fase 1, muerte, ocurre con frecuencia. Fase 2, declaración,
el gobierno mexicano emite una declaración formulaica. Fase 3, investigación, tarda meses/años, mientras la familia espera. Fase 4, resolución, insatisfactoria, rara vez con consecuencias. Fase 5, olvido, hasta el próximo caso. La realidad diplomática. México tiene una capacidad limitadísima para presionar a Estados Unidos sobre el trato a ciudadanos mexicanos. Podemos solicitar investigaciones, pero no forzarlas. Es diplomacia performativa, hacer gestos apropiados sabiendo que probablemente no cambiarán el resultado. Miguel Ángel García Hernández tenía 32 años. Tenía una vida que terminó en una instalación de ICE bajo circunstancias que probablemente nunca se esclarecerán completamente. Y para el sistema, es una estadística. Para la familia, es una tragedia. Para la diplomacia bilateral, es un comunicado de prensa. Hoy México firmó un acuerdo bilateral con Estados Unidos sobre armas. También solicitó una investigación sobre la muerte de un ciudadano en una instalación de ICE. En ambos casos, la capacidad real de México de cambiar el comportamiento estadounidense es limitadísima. Hacemos lo único que podemos: pedir, solicitar, ofrecer apoyo, esperar. Es diplomacia de potencia menor con potencia mayor, muchas solicitudes, pocas respuestas satisfactorias. El martes de la normalización del colapso. Conectemos estas 7 noticias porque revelan exactamente qué tipo de normalización estamos presenciando en México 2025. UNAM cierra por violencia, educación pública no puede garantizar seguridad básica. Sector cárnico VS regulación, soberanía sanitaria condicionada a presión de Estados Unidos, acuerdo bilateral armas, diplomacia performativa que no resuelve nada. Cancelación 170 IMEX, enforcement selectivo como herramienta de recaudación. Expropiación Campeche, política educativa como arma contra la oposición. Foro Seguridad Social 2028, imagen internacional VS realidad doméstica. Muerte en ICE, ciudadanos como estadísticas diplomáticas. La intersección de estos 7 puntos nos dice que estamos presenciando un momento donde México ha normalizado múltiples colapsos institucionales simultáneos. Seguridad pública, la UNAM no puede proteger a sus estudiantes. Soberanía, implementamos políticas diseñadas en Washington. Diplomacia, firmamos acuerdos que no funcionan repetidamente. Estado de Derecho, usamos enforcement selectivo para presión fiscal. Separación de poderes, la expropiación como arma política. Honestidad institucional, celebramos logros que no tenemos. Protección ciudadanos, muertes en el extranjero igual a comunicados vacíos. No es que cada problema individual sea nuevo. Es que la normalización simultánea de todos ellos representa un cambio cualitativo en cómo funciona, o no funciona, México como Estado. Hace 20 años, la UNAM cerrando la mitad de su campus por violencia habría sido una crisis nacional que dominaba los titulares por semanas. Hoy es una noticia que probablemente será desplazada mañana por la siguiente crisis. Es la normalización de lo inaceptable, cuando cada nuevo colapso institucional es absorbido por el ciclo noticioso sin provocar una reforma estructural, hemos entrado en territorio de un Estado fallido funcional. La gran paradoja: México será sede del Foro Mundial de Seguridad Social en 2028, celebrando sistemas de protección que no tenemos, mientras universidades cierran por no poder proteger a sus estudiantes. Ganaderos implementan protocolos dictados por un país extranjero. Firmamos acuerdos bilaterales que repetidamente fallan. Usamos la burocracia como herramienta de extorsión fiscal. Expropiamos políticamente bajo pretexto educativo. Nuestros ciudadanos mueren en instalaciones extranjeras sin consecuencias. Es la distancia entre el México que proyectamos internacionalmente y el México que vivimos domésticamente, llevada a su máxima expresión. Perspectiva para esta semana: los indicadores de normalización. Esta semana será reveladora no por lo que cambie, sino por cómo todo esto se normaliza sin cambiar nada. UNAM, indicador clave: si para el viernes las clases están regresando a normalidad, sin reformas de seguridad implementadas, confirma que esto es normalización de violencia, no solución. Sector cárnico: si el precio de la carne de res en los supermercados de Monterrey/Tijuana sube más del 15% en las próximas 2 semanas, el protocolo está causando las disrupciones que se anunciaron. Programas IMEX: si más del 80% revierte en la cancelación, confirma que fue presión fiscal/administrativa, no enforcement serio. Expropiación Campeche: si el gobierno empieza la construcción de la universidad antes de resolver las impugnaciones, confirma que esto es una apropiación política de tierras. Caso ICE:
Si para diciembre de 2025 no hay resultados preliminares públicos, confirma el patrón de olvido institucional. Claves para seguir: miércoles-jueves, protestas estudiantiles UNAM y decisiones de otras facultades. Viernes, evaluación del precio de la carne en mercados norteños y reacciones de ganaderos. Próxima semana, primeras respuestas de empresas INMEX e impugnaciones en Campeche. Mes completo, rastreo del caso ICE para ver si realmente hay seguimiento. Predicción BBQ. En 30 días, la mayoría de estas crisis habrán sido normalizadas sin soluciones estructurales. La UNAM regresará a clases sin garantizar seguridad mejorada. El sector cárnico absorberá costos y aumentará precios. Las empresas INMEX negociarán reducciones de multas. La expropiación Campeche seguirá en litigio mientras la construcción avanza. El caso ICE desaparecerá de los titulares sin resolución. No porque los problemas se resolvieron, sino porque México es experto en normalizar colapsos sin corregir las causas. Y así cerramos este martes, 30 de septiembre, Descifradores de la Realidad Nacional. Una mañana que nos mostró violencia universitaria normalizada, soberanía sanitaria condicionada, diplomacia bilateral repetitivamente fallida, enforcement administrativo como recaudación, expropiación como arma política, una imagen internacional divorciada de la realidad doméstica, y ciudadanos convertidos en estadísticas diplomáticas. La gran pregunta que surge de estas 7 noticias es existencial: ¿en qué momento México dejó de intentar resolver problemas estructurales y empezó solo a normalizarlos hasta que dejaran de parecer crisis? Es el México de 2025 en una cápsula perfecta. Cada crisis individual es un problema serio que requiere una solución estructural. Pero como tenemos tantas crisis simultáneas, ninguna recibe atención suficiente para forzar un cambio real. Entonces normalizamos todas y continuamos. Es como estar en una casa que simultáneamente tiene fugas en las tuberías, grietas en los cimientos, cortocircuitos eléctricos y goteras en el techo. Cada problema individualmente requiere un arreglo urgente. Pero como arreglar todo es imposible con recursos limitados, simplemente aprendemos a vivir con la casa cayéndose. Y eventualmente, la casa cayéndose se convierte en normal. Y aquí está la verdad incómoda final: estas no son malas noticias en el sentido tradicional. Son evidencia de la normalización sistémica de la disfunción institucional. La verdadera noticia no es que un estudiante fue asesinado en la UNAM, trágico, pero comprensible en el contexto de la violencia nacional. La verdadera noticia es que la respuesta institucional es cerrar en lugar de proteger, y que en una semana probablemente regresaremos a la normalidad sin haber resuelto nada. Esa normalización, esa capacidad de absorber crisis tras crisis sin provocar una reforma estructural, es lo que eventualmente convierte países funcionales en estados fallidos. No colapsan dramáticamente. Simplemente dejan de funcionar gradualmente mientras todos fingen que todo está bien. México no está colapsando. Está normalizando el colapso. Y eso es infinitamente más peligroso. Soy Isabela Briones. Si esto te ayudó a entender por qué México puede ser simultáneamente un país con aspiraciones de hosting internacional y el escenario de múltiples colapsos institucionales domésticos, dale like, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en la edición de mañana con seguimiento a todos estos temas. La UNAM anuncia medidas concretas de seguridad. ¿El sector cárnico obtiene concesiones? ¿Alguna empresa INMEX logra revertir la cancelación? ¿Las impugnaciones en Campeche prosperan? ¿Más información sobre el caso ICE? Probablemente las respuestas sean no, parcialmente, sí, muchas, no, y no respectivamente. Porque ese es el México que normalizamos. Esto fue BBQ Noticias México.